Bueno, ayer fue el Día de los Trabajadores. No fue un 1 de mayo más como todos los años. La pandemia, el aislamiento, la crisis económica pegan fuerte en los hogares argentinos, especialmente en los hogares de los trabajadores. Y no debemos dejar pasar estas fechas porque debemos destacar, resaltar, reivindicar la aspiración legítima de la movilidad social ascendente que en nuestro país se dio fuertemente con la irrupción del peronismo, promediando el siglo XX cambalache siempre digo, y a partir de allí la articulación del modelo sindical argentino. Ahora estamos en comunicación, en este momento justamente está entrando la llamada, estamos en comunicación con Hilda Bustos, que no solamente es secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y miembro destacada de su Federación Nacional, además es integrante de la conducción de la CGT Regional Córdoba, pero fundamentalmente Hilda Bustos es una trabajadora, una luchadora y una militante coherente, de lo cual doy fe. Hilda, buen día, ¿cómo te va? Jordán Mediot te saluda desde Saldán. Hola, Jordán, buen día, un gusto y gracias por el concepto. Igualmente, bueno, justamente estaba diciendo en la introducción que no es un día de no fue un día de los trabajadores normal, quizás nuestros contemporáneos por primera vez están viviendo un contexto como el que estamos viviendo. ¿Cuál es tu primera reflexión respecto de el mundo del trabajo hoy justamente en este contexto tan extraordinario y tan raro, ¿no? Bueno, sí, es un contexto extraordinario y quizás por primera vez en la historia, desde la instalación del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, se da esta circunstancia de la pandemia, que también se da en un marco en el cual el capitalismo ha logrado imponer casi a nivel global prácticamente sus formas de acumulación de la riqueza, que bueno, todos sabemos que están en pocas manos y que bueno, la inmensa mayoría de la humanidad no goza de los beneficios de las riquezas que ha generado precisamente el trabajo de millones de personas, miles de millones de personas a través de la historia. En este contexto donde la pandemia ha exhibido los límites, por ejemplo, de los sistemas de salud, por lo general vaciados, por lo general puestos en un segundo lugar o peor aún, dejados de lado como función del Estado, como que la atención de salud es un derecho social esencial y que ha sido abandonado en muchos lugares. Bueno, en Italia creo que es uno de los ejemplos más tremendos de lo que ha sido la destrucción de un sistema de salud solidario y donde el Estado tiene que tener, por supuesto, la dirección de ese sistema de salud. Bueno, nosotros por suerte pudimos en la Argentina, hace muy poquito, porque en tiempo histórico esto es muy poquito, en diciembre se cambió el gobierno a nivel nacional y pudimos tener una política de Estado distinta en estos pocos meses que nos ha llevado a tener resultados diferentes también de otros países. Bueno, en este contexto, el trabajo que también venía teniendo las consecuencias, sufriendo las mayorías de la desocupación, de la exclusión, de la marginación, producto también de esta forma de acumulación del capital que necesita o que produce estos niveles de desocupación porque únicamente está en función de esta acumulación la producción de los bienes que tienen un carácter especulativo total y por otro lado también una creciente tendencia a eliminar los derechos laborales, ¿no? Sí, yo siempre destaco en este punto que la Argentina es absolutamente distinta, o digamos estamos un paso más adelante con relación a los países vecinos de nuestra región, porque justamente nosotros vivimos un fenómeno que le dimos el nombre del peronismo,
que a partir de allí se instaura, como decía en la introducción, lo que es el modelo sindical argentino. Que eso se puede, quizás un sindicalista, un dirigente sindical, un dirigente obrero, un delegado, entiende qué es el modelo sindical argentino. Pero para el común de la gente, que ya está, muchos de ellos está alienada por el discurso neoliberal, no entiende qué es el modelo sindical argentino, y es bueno volver a repasar cuáles son los conceptos, porque tiene que ver justamente con su bienestar. Si no, vamos a estar repitiendo la consigna del opresor, como decía Pablo Freire, ¿verdad? Sí, así es. El modelo sindical argentino, que es producto de esa etapa de la historia en la que nuestro país avanzó en lo social, pasos gigantescos que fueron los 10 años del primer periodo del gobierno de Perón. Toda la estructura sindical estuvo en función de lo que se plasmó después en el 49, en la Constitución del 49, que es esto del derecho, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que está basado en un aspecto fundamental, en la unidad, porque el modelo sindical es la representación por rama de la negociación colectiva. Negociación colectiva que también fue instalada por el peronismo y que permitió poner en un equilibrio total con la intervención del Estado las fuerzas en pugna, que son por un lado el capital y por otro el trabajo. Apuntados precisamente por el movimiento popular que desde el gobierno del peronismo se impulsó, esa estructura sindical adquirió características muy especiales, con un nivel de afiliación, porcentaje de afiliación de los trabajadores a sus organizaciones sindicales de base, que ha tenido y todavía tiene niveles muy importantes. En el mundo debemos ser uno de los países que más grado de sindicalización ha tenido y todavía conserva, sobre todo en algunas ramas de la producción. Este modelo sindical está basado en la negociación llevada adelante por la organización sindical que detenta la facultad de firmar convenio y discutir salarios, y tiene su base en la unidad. Por eso, muchas veces cuando se cuestiona a la dirección sindical, como en este caso nosotros desde nuestra organización lo hemos hecho, respecto de lo que algunos dirigentes de la CGT Nacional firmaron con la Unión Industrial en detrimento de los intereses de la mayoría de los trabajadores, como acordar una reducción salarial que es contraria a lo que establece la ley de contrato de trabajo vigente. Cuando se establece esta reducción salarial del 25%, nuestras críticas están. Ahora, las críticas son a los dirigentes, no a la estructura sindical, que ha sido forjada en años de lucha y en años de aprendizaje del movimiento obrero sobre cómo defender sus derechos, que todavía tenemos plasmados en las leyes laborales, que han sido atacadas, como bien decís vos, muchísimas veces. Han sido atacadas fundamentalmente porque alguna dirigencia sindical ha dado lugar a eso, pero eso ha sido aprovechado para atacar al modelo sindical, sí, tal cual. Que es el que ha logrado lo que ha logrado. Y este modelo sindical también tiene una arista importante, que ha sido la creación en su momento de las obras sociales sindicales, que también han dado lugar a mucha discusión. Ahí se establece, como en todos los órdenes de la sociedad y de la vida, hay quienes distorsionan los verdaderos fines para los que se han creado las instituciones. En el caso de las obras sociales sindicales, eso ha sido un factor de poder muy importante que, por supuesto, la clase dominante siempre ha tratado de eliminar. Y este sistema solidario de atención de la salud ha sostenido durante muy mucho tiempo no solamente la atención de salud, sino una increíble estructura de atención social a través de las colonias de vacaciones, a través de las proveedurías, de las mutuales. Han logrado, por supuesto que no sin ataques, han logrado proveerle a los trabajadores un grado de bienestar que nunca fue alcanzado antes del peronismo y que hasta el día de hoy se mantiene.
Bien, vos recién me dejaste una perlita picando porque tenía que ver justamente con algo que yo quería preguntarte a vos, es qué debe cambiarse en la estructura sindical para que ésta sea una fiel representante de los intereses y las reivindicaciones de los trabajadores y para no tener que volver a chocar contra la misma pared de la burocracia sindical que tanto vos, porque yo te sigo permanentemente, como muchos dirigentes sindicales y como muchos afiliados a sindicatos como yo, también estamos planteando. Es decir, necesitamos una CGT o una central unificada de los trabajadores que nos defienda como tales. Y estamos justamente, yo diría, me permito decir, si poner sobre la mesa la palabra traición de algunos dirigentes a la causa No, de los sí, trabajadores. hay que decirlo con todas las letras. Lo decían los mejores antecesores en la historia de lucha del movimiento obrero, como nuestro compañero Raimundo Ongar Ujú. o Agustín Tosco o Atilio López. Lo decían con todas las letras. Y yo creo que lo que debe cambiar son algunos aspectos que con el tiempo y a raíz de la acción disociadora que llevan adelante los medios, pero que fundamentalmente viene desde la clase, digamos, dominante, sobre todo de las grandes empresas y de los grupos económicos que atentan permanentemente contra esto, estas distorsiones que han llevado a, por ejemplo, a algunos aspectos que son fundamentales, y que es la elección de delegados en todos los lugares de trabajo donde se deben elegir. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia de la elección de delegados es que la estructura sindical se mantiene firme desde la base y desde el inicio. Un delegado representa la posibilidad de renovar la dirigencia sindical y los cuadros que permanecen en la conducción de las organizaciones, no solamente las de primer grado, sino las de segundo, que son las federaciones. Y es ahí donde también hacen falta algunas modificaciones. Primero, el acceso a la elección de delegados, que no es poca cosa. Acá hay miles y miles de lugares donde no hay delegados. Y hablo de todos los sindicatos, no solamente de los más grandes. La estructura federativa, que es la de segundo grado, que lleva adelante la negociación por lo general de los convenios colectivos y de los salarios, también tienen algunas fallas en cuanto a las formas de representación que deben respetar a las mayorías. Y esto también se ha ido distorsionando con el tiempo y cada estatuto de cada federación tiene alguna característica que impide la participación de las mayorías o si surge una comisión interna o algo que esté en contra de la conducción, enseguida la pueden voltear. Y eso es otro de los flancos. Y otro que te diría que me toca a mí, especialmente a mí y a las compañeras, es la ausencia de las mujeres en la representación de las organizaciones, especialmente las de segundo grado, lo cual lleva a tener una CGT, no solamente una CGT nacional, no solamente envejecida en los dirigentes, sino que además todos son hombres. Sí, eso también es un tema, es un gran debate que también tenemos que darnos en la clase trabajadora, justamente cómo hacemos para lograr la incorporación de todas las visiones. Exacto, se vienen dando grandes pasos, sobre todo en el tema de las mujeres, porque bueno, hay movimiento de mujeres, estas mujeres sindicalistas a nivel nacional. Nosotras mismas en Córdoba creamos la Intersindical de Mujeres, que bueno, pues con todo esto está un poco paralizado el funcionamiento, pero se han dado pasos. No así en el tema de la elección de delegados, y además ¿a qué trae esto? Que se ha ido, cuando yo digo las distorsiones, tienen que ver con un cambio de visión. O sea, la dirigencia sindical en general, a nivel nacional, o las de segundo grado, tiene una visión casi exclusivamente administrativa de la cuestión gremial. Y bueno, en esto también tiene que ver el tema de las obras sociales. Pero esa visión administrativa es la que debe cambiar. O sea, hay que tener una visión gremial y también hay que volver a tener la visión de que las organizaciones sindicales en su lucha también deben representar de alguna manera la intención de modificar alguna realidad. Y esto fue lo que hicieron en su momento las CGT en el Córdoba, en la época del Cordobazo, la que algunos dirigentes sindicales más esclarecidos
tenían como base de su accionar, entender que la organización debía estar al servicio de un proceso transformador de la realidad en función de una mejor distribución y en función de una mejor calidad del trabajo y en un principio volver al famoso 50 y 50 de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, que es lo que tuvimos hasta el año 75. Y que ese 4 de marzo del 76. Y que eso que vos acabas de plantear, que no solamente es un título, sino es el eje central, distintivo y definitorio de que si nosotros queremos ser un país desarrollado o un país con una minoría acaudalada y una mayoría empobrecida. La última pregunta... Sí. No, por eso hemos tenido dirigencia sindical que ha mirado, digamos, con distancia o no ha intervenido cuando se destruía gran parte del aparato productivo nacional o se entregaban las empresas del Estado. Bien, por último, obviamente que estamos en cuarentena, en aislamiento, y esto también nos permite, de manera individual, pero también de manera colectiva, imaginar escenarios futuros. ¿Vos creés que este aislamiento, esta reflexión o esta necesaria reflexión que tiene que tener justamente el conjunto de la dirigencia está calando en las conciencias colectivas para imaginar un escenario posterior a la pandemia en el cual la organización sindical vuelva a convertirse desde la A hasta la Z justamente en esta fuente de reivindicación de los trabajadores? Debería suceder eso porque deberíamos estar cuestionando, es un tema extenso, deberíamos estar cuestionando montones de cosas y yo creo que hace falta yo creo que va a haber una mirada crítica, creo que ya hay compañeras y compañeros que lo están llevando adelante con la solidaridad, intentando unificar algunos reclamos, luchas, pero yo por ahí digo, no, hay que ser optimista, pero bueno, algunas realidades no lo permiten. Yo creo que sí, por eso, en el caso de algunos estamos planteando que los costos de la pandemia lo paguen los que se enriquecieron, los que acumularon. Por ejemplo, nosotros mismos venimos de 4 años, pero esto también ha pasado a nivel mundial, de 4 años de neoliberalismo, donde la especulación y la destrucción del aparato productivo fueron las características y donde, nos fugaron un Producto Bruto Interno a este país que tiene la deuda externa afuera y la tenemos que pagar todos. Digo, este planteo yo creo que tiene que ser parte de lo que la dirigencia sindical tiene que tomar, digamos, y tiene que elaborar un proyecto de país donde los trabajadores cumplan un rol y donde terminemos con esto de la expoliación de los sectores dominantes, por un lado, y también de que los avances de la tecnología, que son muy importantes y que van a cambiar y están cambiando el mundo del trabajo, no sean puramente en provecho de las ganancias de los grupos o de las empresas, digamos. O sea, acá la dirigencia sindical en Argentina está muy atrasada respecto de la discusión sobre la implementación de las nuevas tecnologías. Nosotros estamos un poco más obligados porque nuestra actividad y la industria gráfica siempre está sometida a cambios tecnológicos permanentes, pero en general los cambios tecnológicos existen y si no hay una acción determinada de la dirigencia y de las organizaciones sindicales destinada a que el trabajo que hay se distribuya, como están diciendo los italianos en este momento, menos trabajo, pero trabajo para todos y sin baja de la remuneración. Tal cual. Me parece que esa es son el eje de lo que va a haber que discutir y pelear, porque tampoco va a ser fácil, pero yo creo que nosotros tenemos un contexto que en este momento es favorable a toda esta discusión. Y falta que mucha de esta dirigencia tome conciencia y también los trabajadores tomen conciencia de la fuerza que nos da la unidad y la organización. Muy bien, Hilda, te agradecemos mucho este contacto con Radio Inchin Saldan. Vamos a estar consultándote en algún otro momento porque justamente estamos en estado de asamblea permanente, podríamos decirle. Así es. Y me parece que todo esto tenemos que aprovechar el momento, justamente los que estamos abajo,
para cuando llegue el momento de salir afuera, tengamos, digamos, un marco de equidad e igualdad que nunca antes lo hemos tenido. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un gusto, un abrazo, gracias. Ahí estaba Hilda Bustos, que es la secretaria general del sindicato de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, miembro de la Federación Nacional y de la CGT Regional Córdoba.